Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Méndez y bueno, hoy voy a hablar acerca de los diagnósticos de trastornos del lenguaje. Como primera clasificación tenemos el DSM-5, quien tiene tres grandes diagnósticos en cuanto al lenguaje. ¿Listo? El primero es el trastorno del lenguaje, el cual se puede ver evidenciado en la dificultad en las dos modalidades del lenguaje, tanto oral como escrito, y en sus dos formas, a nivel receptivo y a nivel expresivo. En este trastorno, cabe aclarar que es un trastorno netamente del lenguaje, es decir, no hay ninguna alteración neurológica o biológica que llegue a afectar el lenguaje en sí. Se caracteriza porque presentan errores de simplificación fonológica, estructuras sintácticas pobres, dificultad en la conjugación de los verbos, en el uso de normas gramaticales en sí, errores en el discurso, dificultad en el acceso al léxico, entre otras características netas de los niveles del lenguaje. El otro diagnóstico, entonces tenemos el trastorno de la comunicación social pragmático, que es donde encontramos las dificultades persistentes en el nivel pragmático, es decir, en el uso del lenguaje. Todas aquellas deficiencias que se tienen para la interacción, la participación y la comunicación con el otro. Dificultades para adaptaciones contextuales, para modificación del discurso, para poder manejar lo que son los tópicos y turnos conversacionales. No identifican cuál es la situación en la que se presentan y qué necesitan utilizar respecto al lenguaje. El otro es el trastorno de la comunicación no especificado, que allí se abarcan todas aquellas patologías que no entran en las otras clasificaciones. Entonces acá podemos encontrar todo lo que es trastornos de la voz, trastornos de la comunicación, pues no especificadas anteriormente. En cuanto a la clasificación de Rapin y Allen, no se utiliza como criterio diagnóstico acá en Colombia, pero pues sí se debe tener en cuenta para un diagnóstico más descriptivo. En él encontramos lo que es el trastorno de la programación fonológica, simplemente consiste en algunas dificultades, más que todo en la articulación. Lo dejé como lenguaje, pues puede verse afectado la comprensión levemente o puede estar normal. El trastorno fonológico sintáctico, que es un déficit mixto, receptivo y expresivo, se ve afectada la comprensión, la sintaxis y la expresión. En cuanto a la agnosia auditiva o verbal, sordera verbal, fluidez verbal perturbada, comprensión del lenguaje oral severamente afectada o ausente, y hay comprensión normal de gestos. Se afecta más que todo la parte expresiva. Y el trastorno semántico pragmático, pues que ya se presentan afecciones más en el uso del lenguaje y en el contenido del mismo. Y el diagnóstico a partir del CIE-11, pues que está reciente la modificación, tenemos trastornos del habla o del lenguaje del desarrollo. Entonces, como bien lo dice su nombre, estos son los trastornos que se manifiestan en edades donde todavía no se ha adquirido totalmente las habilidades acorde con la edad. El trastorno del lenguaje del desarrollo se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición, comprensión, producción o uso del lenguaje.
El trastorno del lenguaje del desarrollo con deterioro del lenguaje receptivo y expresivo, entonces ya se caracteriza por un trastorno, ya no es algo normal o evolutivo, que afecta tanto la comprensión como la expresión del lenguaje. El trastorno del lenguaje del desarrollo con deterioro del lenguaje principalmente expresivo, pues se refiere a que afecta más a la expresión que a la comprensión. Trastornos del lenguaje no especificados, pues los que no entran en las anteriores clasificaciones. Trastorno del lenguaje con impedimento del lenguaje especificado, entonces limitaciones significativas en la capacidad del individuo para la comunicación. Las pruebas que se pueden aplicar son PLON, que es la prueba del lenguaje oral de Navarra, la cual es una prueba tamiz que me evalúa el lenguaje en cuanto a forma, contenido y uso. BLOC, que me permite evaluar lenguaje comprensivo y expresivo. Y TPA, que me permite evaluar a partir de pruebas y componentes psicolingüísticos. Y la prueba de ENI, que me tiene en cuenta algunas alteraciones en cuanto a procesos cognitivos superiores que llegan a afectar el lenguaje tanto en su modalidad escrita como oral.